Hola, buen día. Recientemente tuvimos oportunidad de saludarnos y revisar en forma rápida pero global todos los aspectos importantes que vieron de su parte de electrocardiografía y toda la generación de los impulsos eléctricos a nivel cardiovascular. Durante su curso de fisiología hicimos un buen repaso, pero comentamos que haríamos un curso de electrocardiografía con las principales patologías para que pudiéramos solidificar este conocimiento que adquirimos en nuestra materia en la Facultad Mexicana de Medicina de nuestra universidad. Hoy les presento la parte de este curso. Este curso va a durar varias sesiones y las vamos a poder consultar en YouTube. Como les había comentado, la semana siguiente a que revisen estas pláticas en sábado, tendremos un examen sencillo que nos hará recordar los aspectos más importantes de los temas que se tocarán en estas sesiones que tendremos con ustedes. Aquí está el temario. Les tocará electrocardiografía normal, que es la clase que vamos a ver el día de hoy. Y después tendremos otras 4 sesiones que ahí están anunciadas, que tratamos de resumir en forma muy compacta las principales alteraciones e información que el electrocardiograma nos puede dar en el conocimiento de nuestros pacientes desde el punto de vista eléctrico. Estas serán dadas por diferentes profesores, la mayoría de ellos residentes en formación en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, y repetiremos el mismo modelo. Se consultará el sábado, cada sábado, uno de estos temas y se preguntará la semana siguiente. Por lo tanto, como ustedes ven, estaremos ocupando 5 semanas en este curso, que básicamente lo haremos en lo que nos falta del mes de abril y en mayo, antes de que empiecen sus exámenes finales, para no tener interferencia en ellos. Como material de apoyo para este curso, porque en ese material estamos basados, les sugiero el libro Electrocardiografía Clínica, del cual soy autor, y cualquier duda que les pueda generar las pláticas, pueden consultarnos directamente en la facultad y en lo que podamos apoyarles con todo gusto, ya sea a través de mi pasante en servicio social o su servidor. Empezamos ahora entonces con el tema de electrocardiografía normal, en la que reforzaremos algunos conceptos que explicamos las veces que nos vimos en clase antes de vacaciones, y algunas cosas nuevas para que ustedes después puedan entender la patología en las siguientes semanas. Presentaremos ahora al doctor Diego Valadez, que será el primero de nuestros profesores invitados a este curso y quien revisará el tema de electrocardiografía normal con ustedes, para que en las siguientes semanas otros profesores invitados participen ya adentrándose en la patología cardiovascular que puede ser identificada a través de este método diagnóstico, el electrocardiograma. Buen día, saludos. Todos, el día de hoy vamos a ver la clase de electrocardiograma normal. Los objetivos de aprendizaje de esta clase es que sepan cuáles son los fundamentos electrofisiológicos que ayudan a generar la electricidad cardíaca, que veremos traducido como trazos del electrocardiograma, que sepan identificar cuáles son las 12 derivaciones del electrocardiograma y cómo cada una de estas nos permite ver un distinto territorio del corazón, que sepan identificar cuáles son las ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma normal, y que ya con todo esto puedan tener una lectura sistémica de los electrocardiogramas para que tengan pasos ordenados a seguir cada vez que vean un nuevo electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad cardíaca del corazón, y esto es importante porque es un método no invasivo que es ampliamente disponible en cada uno de los hospitales a los que vayan, y ha sido una herramienta de tanta grande utilidad que le dio a William Einthoven el Premio Nobel de Medicina en 1924. Es importante saber cómo se generan estos registros gráficos del estudio, y esto se debe a las propiedades específicas de las células cardíacas. Estas tienen automatismo, lo cual permite que puedan generar por sí mismas un impulso eléctrico, y este impulso eléctrico tiene la capacidad de excitar a las células, y además de excitarlas pueden transmitir este impulso a través de tejido específico de conducción.
vamos a ver que se generan dos tipos de cargas. Una carga positiva cuando se despolarizan las células y permite la entrada de cationes como de sodio y calcio, y también pueden generar una carga negativa cuando se repolarizan, que es cuando tendremos la salida de potasio de la célula. Todas estas combinaciones de cargas positivas y negativas suman distintos vectores y esto eventualmente va a generar ya sea trazos positivos o negativos en el electrocardiograma. Aquí justo el concepto básico es que sepan que hay un dipolo eléctrico cardíaco, en donde en un extremo tendremos a las cargas positivas que se verán reflejadas como deflexiones positivas y también en el otro extremo tendremos a las cargas negativas que las veremos representadas como deflexiones negativas. Para saber qué es lo que estamos viendo en el electrocardiograma necesitamos tener unas bases de cómo está formado el sistema de conducción cardíaco. Al principio tendremos al nodo sinusal, que es el marcapasos fisiológico del corazón, el cual tendrá el automatismo más rápido que el resto de las células y es por eso es que será el que dictará cuál va a ser la frecuencia cardíaca, que en una persona en reposo deberá ser de 60 a 100 latidos por minuto. Después, ese impulso va a viajar al nodo aurículo-ventricular, el cual tiene fibras especiales y tiene menos uniones gap entre las células, lo cual va a permitir un retraso fisiológico entre las aurículas y los ventrículos, de tal modo que puedan despolarizarse de manera asincrónica. Ya que llega esta conducción a los ventrículos, veremos que viajan por el haz de His y su rama izquierda y derecha, y por último, este impulso penetrará todo el grosor del músculo a través de las fibras de Purkinje. Vean aquí una representación de cómo es este sistema de conducción, en donde tenemos primero al nodo sinusal, tenemos a los haces internodales que llegan al nodo aurículo-ventricular. Aquí es donde tendremos el retraso que permite que primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos. Este impulso viajará a través del haz de His por su rama derecha, que discurre por el septum y por la banda moderadora hasta llegar hasta la pared libre del ventrículo derecho, y por el lado izquierdo llegará por el haz de His, que tiene un fascículo antero-superior y un fascículo postero-inferior, y al final penetrará al músculo a través de las fibras de Purkinje. El electrocardiograma tiene 12 derivaciones, los cuales permiten ver el mismo impulso eléctrico desde distintos ángulos y así nos pueden ofrecer una visión tridimensional de cómo viaja esta actividad eléctrica a través de todo el miocardio. Estas 12 derivaciones las podemos dividir en dos, aquellas del plano frontal y aquellas del plano horizontal. Las del plano frontal son las derivaciones bipolares, que comprende D1, D2, D3, y estas tres forman el triángulo de Einthoven, y también tenemos las derivaciones unipolares aumentadas, que por sus siglas en inglés es el vector aumentado derecho, izquierdo y el de los pies. Por el otro lado tenemos el plano horizontal, que son las derivaciones precordiales que van desde la parte derecha del corazón en B1 hasta la parte izquierda del corazón que está en B6. Y lo importante es que tengamos este concepto que si una onda se dirige hacia una derivación, veremos en el electrocardiograma una deflexión positiva. Por el otro lado, si la onda se aleja de la derivación, veremos una deflexión negativa. Hablando un poco más de las derivaciones del plano frontal, aquí les muestro el triángulo de Einthoven, en donde vemos que D1 muestra un plano horizontal a 0 grados. D2 va del brazo derecho al pie izquierdo y esta está a 60 grados con respecto a D1. Y por último tenemos a D3, en donde esta se dirige del brazo izquierdo hacia el pie izquierdo y esto va a formar un ángulo de 120 grados. En cuanto a las derivaciones del plano frontal, particularmente las derivaciones aumentadas, tenemos al vector aumentado derecho, que a comparación del plano 0 de D1, este se dirige hacia la derecha y así nos permite ver las cavidades derechas a menos 150 grados. El plano aumentado izquierdo va hacia la izquierda y ve la cara lateral alta del ventrículo izquierdo y este está a menos 30 grados. Por último, tenemos al vector aumentado de los pies o AVF, el cual se dirige hacia abajo y nos permite ver la pared inferior y esta está a 90 grados de la derivación V1. Tenemos también a las derivaciones del plano horizontal, en donde, como vemos,
está de V1 hasta V6 en un corte horizontal del corazón, y este nos permite ver desde las cavidades derechas del corazón hasta la parte más lateral de las cavidades izquierdas del corazón. Es importante que sepamos dónde se colocan estas derivaciones para saber exactamente desde dónde estamos viendo la actividad eléctrica del corazón. B1 y B2 están en la región paraesternal, mientras que B1 está en la región paraesternal derecha, B2 está en la región paraesternal izquierda a nivel del cuarto espacio intercostal. B4 está a nivel de la punta o apex del corazón, que esto está en la línea media clavicular con el quinto espacio intercostal. B3 estará entre B2 y B4, y B5 y B6 están en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior y B6 a nivel de la línea axilar media. Es importante que ya teniendo todas estas 12 derivaciones podremos separar las vistas del corazón en estas que les pongo en este diagrama, en donde B1 y B2 comprenden la cara septal del corazón, B3 y B4 ven la cara anterior, B5 y B6 ven la cara lateral baja, mientras que D1 y ABL ven la cara lateral alta. D2, D3 y ABF, como todos estos son vectores que se dirigen hacia los pies, ven la pared inferior del corazón. Es importante que siempre que vean un electrocardiograma, vean que esté bien calibrado a una adecuada velocidad. En el eje de las X del electrocardiograma veremos el tiempo, y la velocidad estándar debe ser de 25 milímetros por segundo. Siempre que vean un electrocardiograma verán que está comprendido por cuadros chiquitos y cuadros grandes. Aquellos cuadros chiquitos son de 1 milímetro y cada uno de estos cuadritos representa 40 milisegundos, mientras que un cuadro grande, que son 5 cuadritos, representa 200 milisegundos, de tal modo que 5 cuadros grandes son 1 segundo. Ahora, en el eje vertical o de las Y's tenemos el voltaje, en donde 10 milivolts 10 milímetros equivalen a 1 milivolt, y así un cuadrito pequeño será 0.1 milivolt. Es importante que siempre antes de ver el electrocardiograma verifiquemos que está bien calibrado para que lo podamos interpretar adecuadamente. Vean aquí este ejemplo de este electrocardiograma en donde también nos marca la velocidad, en donde estará a 25 milímetros por segundo, y en cuanto al voltaje son 10 milímetros por milivolt, y eso también lo veremos representado aquí con 10 cuadritos que representan 10 milímetros. Para que tratemos de minimizar los errores cuando interpretemos un electrocardiograma, hay que siempre ser ordenados y tener un método sistemático al momento de interpretarlo. Les propongo aquí este método en donde empezaremos por la frecuencia, luego nos iremos hacia el ritmo, en donde lo que querramos preguntar ahorita en las clases básicas es si es un electro que está en ritmo sinusal o no. Veremos el eje eléctrico de las distintas ondas, la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, al cual también le veremos su eje, duración y morfología, y el segmento ST, que de manera importante siempre debe ser plano o isoeléctrico. Y por último terminaremos viendo la onda T y también el QT. Es importante que sepan cuáles son las distintas nomenclaturas de las ondas en el electrocardiograma. Siempre que hablemos de un intervalo, vamos a incluir a una onda y su segmento isoeléctrico. Por ejemplo, en el intervalo PR incluimos a la onda P y al segmento isoeléctrico que le sigue. Por otro lado, si solo hablamos del segmento PR, aquí vamos a excluir a las ondas y solo hablaremos de los segmentos isoeléctricos. Por ejemplo, el segmento PR vemos que comprende desde que termina la onda P hasta que inicia el QRS. Es importante también que sepamos que siempre que hablemos de un intervalo RR nos referimos a la punta del QRS entre dos QRS distintos. Vamos a empezar por la frecuencia cardíaca y hay distintos métodos para calcularlas. El método más rápido es el método de los cuadros grandes, en donde vamos a dividir a 300 entre el número de cuadros grandes que haya entre el intervalo RR. Por ejemplo, si tenemos 4 cuadros grandes, vamos a dividir 300 entre 4 y nos dará 75, que serán los 75 latidos por minuto que tiene este paciente.
Un método que es más exacto es el método de los cuadros chiquitos, en donde tenemos el mismo concepto, solo que en vez de contar los cuadros grandes, contaremos los cuadros pequeños. Dividiremos 1500 entre el intervalo RR, pero ahora contando los cuadros chiquitos. Este nos ayuda a tener una mayor precisión, pero es importante saber que estos primeros dos métodos solo nos servirán para ritmos regulares o el ritmo sinusal. Para aquellos ritmos que no son regulares, podremos tener la regla de los 6 segundos, en donde vemos la cantidad de QRS que hay en 30 cuadros grandes, o sea, en 6 segundos, y este lo multiplicaremos por 10 para tener cuántos latidos hay en esos 60 segundos. Este particularmente nos servirá para ritmos irregulares como en la fibrilación auricular. Lo habitual es que una persona en reposo tenga de 60 a 100 latidos por minuto, mientras que menos de 60 latidos por minuto le llamaremos bradicardia y más de 100 latidos por minuto le llamaremos taquicardia. Aquí les pongo un ejemplo de cómo también podemos hacer la cuenta de los intervalos RR y los cuadros que hay entre cada uno de estos para calcular la frecuencia cardíaca. Aquí les pongo el ejemplo de los 300 o los cuadros grandes, en donde si vemos que entre un intervalo RR y otro solo hay un cuadro grande o 5 cuadritos chiquitos, dividiremos 300 entre 1 y así serán 300 latidos por minuto. En cambio, si tenemos dos cuadros grandes entre el intervalo RR, será 300 entre 2 y nos dará 150 latidos por minuto, y así sucesivamente. Ahora veremos cuáles son los criterios para que nosotros podamos decir que un paciente está en ritmo sinusal por el electrocardiograma. Y es importante que debe de confirmar y debe de tener todos estos puntos para que podamos decir que sí, en efecto, está en ritmo sinusal. En primer lugar, tiene que tener una onda P positiva en D1, D2 y ABF. Por otro lado, esta onda P debe ser estrictamente negativa en ABR. La relación entre el P y el QRS debe de ser 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que cada onda P va a tener solo un QRS después. El PR debe ser constante y no debe de haber una variación de 10% entre este, y lo mismo deberá pasar entre el intervalo RR. Entre cada QRS distinto deberá haber una variación de menos del 10% con cada ciclo. Y por último, en ausencia de estímulos externos, en reposo la frecuencia deberá ser entre 60 a 100 latidos por minuto. Aquí les pongo un ejemplo en donde tenemos un electrocardiograma que cumple estos criterios. Ven aquí como en D1 y D2 la P es positiva y en ABR es negativa. Vemos también que hay después de cada P solo un QRS, una P y un QRS, y vemos como la onda P tiene la misma morfología en cada una de las derivaciones. Hablando ahora de la onda P, esta representa la despolarización de las aurículas y esta debe ser habitualmente redondeada y de una amplitud baja. Esta debe medir menos de 100 milisegundos o menos de 2.5 cuadritos en lo horizontal y también en lo vertical. Esta también debe medir menos de 2.5 cuadritos. Esta en un ritmo sinusal debe ser positiva en D1, D2 y ABF y va a ser negativa en ABR. Es importante que sepan que en cualquier paciente que vean una onda P negativa en D2, o está mal tomado el electro o el paciente no está en ritmo sinusal. Y la mejor onda o la mejor derivación, para poder medir a la onda P será en D2 y B1, que son aquellas derivaciones que están con mayor cercanía al eje de despolarización de las aurículas. El intervalo PR, como vimos al principio, va a comprender no solo la onda P, sino también el segmento iseléctrico que le sigue justo antes de que comience el QRS. Lo normal es que esta mide de 120 hasta 200 milisegundos, o en otras palabras que mida de 3 a 5 cuadros pequeños. Cuando tenemos un intervalo PR corto, o sea que mida menos de 120 milisegundos, ahí habrá que sospechar de un síndrome de preexcitación, como un Wolff-Parkinson-White, mientras que un intervalo PR largo de más de 200 milisegundos nos hará pensar en un bloqueo aurículo-ventricular,
y este siempre debe ser isoeléctrico. Cuando el PR baja o está infradesnivelado, tendremos que pensar en una pericarditis. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos y es importante saber qué comprende cada una de estas ondas. La onda Q representa la primera deflexión negativa antes de la onda R. La onda R representa la primera deflexión positiva del complejo. Y por último, la S representa la deflexión negativa después de la onda R. Estas las solemos poner en minúsculas cuando son ondas de baja amplitud. Por ejemplo, aquí pondríamos una Q minúscula, una R mayúscula y luego una S mayúscula porque es profunda. Lo habitual es que esto dure menos de 80 a 100 milisegundos y nunca durará más de 120 milisegundos. O sea, este QRS siempre debe de medir menos de 3 cuadros pequeños. Es importante saber que este QRS, particularmente las onda Rs, van progresando en las derivaciones precordiales de B1 a B6 y verán cómo las Rs de este QRS empiezan muy pequeñas en B1, se van haciendo cada vez más grandes hasta ser la que más predomina en B5 y B6. Es importante también que tengamos el concepto de la zona de transición, que es cuando la R se hace igual de altura que la S. En este caso aquí, en B4, tenemos la transición, en donde tenemos una onda isodifásica, en donde sube lo mismo que lo que baja. Y la importancia clínica es que si vemos que perdemos esta progresión normal, habría que sospechar que el paciente tuvo un infarto en una de estas regiones del corazón. También hablando del QRS, es importante que sepamos cómo obtener el eje eléctrico, que va a ser la dirección promedio de despolarización o de conducción de la electricidad del corazón en el plano frontal. Y esta rápidamente la podemos evaluar con dos derivaciones. Con D1, que vemos que está a 0 grados y se dirige de derecha a izquierda, y con ABF, que vimos que está a 90 grados y se dirige de arriba hacia abajo. De tal modo que un eje normal que queda entre 0 y 90 grados lo podremos saber cuando vemos que el eje eléctrico del QRS será predominantemente positivo en D1, o sea que se va hacia la izquierda, y en ABF, o sea que se va hacia abajo, se va abajo y a la izquierda. Habrá una desviación hacia la izquierda de la despolarización ventricular cuando vemos que sí va en efecto positivo en D1, o sea, se va hacia la izquierda, pero se aleja de abajo, se va hacia arriba porque en ABF será negativo. Veremos que el QRS está desviado hacia la derecha cuando ahora será negativo en D1, o sea, se aleja de la izquierda, y será positivo en ABF, o sea, sí se va hacia abajo. Y veremos que está completamente desviado el eje cuando es negativo en ambas derivaciones de D1 y ABF. Entre las principales causas que veamos que hay una derivación más allá del eje normal del QRS es que exista hipertrofia ventricular, bloqueos de rama, hemibloqueos fasciculares o cambios posicionales que particularmente suceden en pacientes obesas o embarazadas. Aquí les pongo un ejemplo gráfico de cómo vemos esto en un electrocardiograma. Si vemos que D1 es positivo y ABF es positivo, sabremos que va hacia la izquierda y hacia abajo. Y entonces el eje del QRS estará en este rango de normalidad. Por otro lado, cuando D1 es positivo, pero ABF es negativo, sí será hacia la izquierda, pero ahora se irá hacia arriba. Y ahora nos quedará entre 0 y menos 90 grados. Por otro lado, veremos una desviación hacia la derecha cuando hacia D1 el eje es negativo y en ABF es positivo. O sea, veremos aquí ejes que están más o menos entre 90 hasta 180 grados. Y aquí les pongo algunos ejemplos de cuáles son las causas de que se derive este eje, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. La onda T representa la repolarización ventricular y esta suele ser positiva en D1 y D3 y en B3 a B6 y suele ser negativa en ABR. Lo más importante es que tenga una concordancia
con el resto del QRS. Esto significa que si el QRS es positivo, por lo general la onda T también deberá ser negativo. Y esta onda T debe ser de una amplitud no mayor a 5 milímetros en aquellas derivaciones de los miembros. Aquí les pongo un ejemplo de normalidad en donde vemos la onda P, vemos el QRS que es positivo y le sigue una onda de baja amplitud también positiva y asimétrica, que esta es una onda T normal. Aquí les pongo otros ejemplos de cómo puede ser anormal, por ejemplo, en donde vemos un QRS positivo y luego una onda simétrica y negativa, lo cual nos puede hablar de isquemia. O también vemos otro ejemplo en donde tenemos una T muy aguda o muy picuda que comprende más del 50% de la altura del QRS y este nos puede hablar de trastornos de sales como la hipercalemia. En cuanto al segmento ST, es aquel que comprende desde el punto final del QRS que llamamos el punto J hasta el inicio de la onda T. Lo normal es que esto sea isoeléctrico, o sea que sea la misma línea base del resto del electrocardiograma. Siempre será patológico cuando veamos que hay una elevación del segmento ST, que esto nos puede hablar de infartos o pericarditis, y también será anormal cuando tenga una desviación hacia abajo o una deflexión negativa, lo cual dependiendo de donde lo veamos nos puede hablar de trastornos de sobrecarga ventricular. El intervalo QT es aquel que comprende desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Y este siempre se debe de corregir de acuerdo a la frecuencia cardíaca, que entre las fórmulas que son más comunes para utilizar es la fórmula de Bassett, que nos divide al intervalo QT que midamos entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Lo normal en hombres es que este QT sea menor de 440 milisegundos y en mujeres debe ser menor a 460 milisegundos. Consideramos que un QT es largo cuando es mayor a cualquiera de estos intervalos y particularmente cuando es mayor a 500 milisegundos es peligroso porque este nos puede poner en riesgo de arritmias letales como las arritmias ventriculares, como la torsada de puntas. Es importante también que sepamos que hay variantes normales del electrocardiograma, que estas no las discutiremos porque los verán en las siguientes clases, pero que siempre que vean algo que va más allá de estos valores que vimos ahora, hay que sospechar que exista alguna patología. A manera de resumen, veremos que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando es menor a esto, llamamos que tiene el paciente bradicardia. Cuando es mayor a esto, llamamos que tiene taquicardia. Para decir que el paciente está en ritmo sinusal, tendremos que ver una P positiva en D2 y debe ser negativa en ABR. El eje normal del QRS está entre 0 y 90 grados y este lo podremos identificar teniendo un QRS predominantemente positivo en D1 y ABF. La onda P debe ser menor a 120 milisegundos y menor a 2.5 milímetros, lo cual veremos con mayor precisión en D2 y B1. El intervalo PR debe de ser de 120 a 200 milisegundos, lo cual es de 3 a 5 cuadritos chiquitos y esto debe ser constante entre cada latido. El QRS nunca debe medir más de 120 milisegundos y el hecho de que sea un QRS angosto nos habla que hay una conducción a través de los ventrículos de manera normal. El segmento ST, como vimos, también debe ser siempre plano o isoeléctrico y cuando está supra o infradesnivelado más allá de 1 milímetro o un cuadrito, hay que pensar que este paciente tiene alguna patología. La onda T debe ser concordante con el QRS, debe ser asimétrica y debe ser pequeña. Debe medir menos del 50% de la altura del QRS o menos de 5 milímetros en las derivaciones de los miembros. El QT siempre hay que corregirlo a los latidos y este debe ser menor a 440 en hombres y menor a 460 en mujeres y es importante saber que aquel QT largo nos puede poner en mayor riesgo de arritmias de los ventrículos. Así, cada vez que vean un electrocardiograma hay que preguntar si este es normal. Respondiendo estas preguntas, en la mayoría de los
casos vamos a poder identificar si en efecto se trata de un electrocardiograma normal. Utilizando el método ya sea de los 300 entre los cuadros grandes o 1500 entre los cuadros pequeños, podremos saber la frecuencia normal. Para saber si está en ritmo sinusal, únicamente tendremos que ver que hay una P positiva en D2, negativa en ABR y que hay una relación 1 a 1 con el QRS. El eje, el PR y los QRS serán normales cuando sean en D1 y ABF positivos, midan de 120 a 200 milisegundos el PR y el QRS sea estrecho de menos de 120 milisegundos. El ST debe ser isoeléctrico y la onda T deben de ser concordantes y el QT debe ser menor a los rangos que ya vimos en las diapositivas previas. Aquí les pongo un ejemplo por si quieren pausar el video y tratar de responder todas estas preguntas que les acabo de poner para ver si es que se trata de un electrocardiograma normal. Y por último les pongo unas referencias que les podrán ser de utilidad si quieren consultar más información acerca del electrocardiograma normal. Gracias. Bien, con esto cerramos esta primera intervención, esta primera plática. Aquí es muy importante dos cosas que queremos reflejar. Uno, la importancia del conocimiento de la fisiología para después poder entender la fisiopatología cardiovascular a través en este modelo de una herramienta electrocardiográfica. El electrocardiograma es una herramienta rápida y fundamental para evaluar la actividad eléctrica del corazón. Es fácil de conseguir, la tenemos prácticamente en todos los hospitales. Antes de poder detectar alguna anomalía, es importante que ustedes conozcan las características de un electro normal, como las hemos repasado hoy, para que llevemos una secuencia ordenada del proceso de despolarización y repolarización cardíaca, de tal manera que nos permita entender lo que está ocurriendo y podamos reconocer problemas patológicos cuando estos ocurren. Hemos visto aquí a lo largo de esta sesión todas las pautas que nos llevan a orientar cómo es un electrocardiograma normal y por qué se genera así. Y sin duda el saber es la base de la normalidad desde el punto de vista electrocardiográfico, va a ser básico para que podamos identificar alteraciones y patologías cardíacas. No todos aquí van a ser cardiólogos, pero sí quiero que cuando ustedes crezcan en la carrera y ya estén en el internado o en el servicio social y tengan que tomar electrocardiogramas, que es algo muy cotidiano, que va a ser muy común para ustedes, no solamente lo sepan tomar, que estoy seguro lo van a aprender muy bien, pero lo más importante, lo sepan leer, lo sepan interpretar. Así que espero que esta clase les haya agradado y los esperamos la siguiente semana con el tema que mencionamos al principio de la sesión. Un saludo afectuoso a todos, buen fin de semana.